pantalla en este momento. Vamos a ver por acá. Yo estoy haciendo por acá una pruebita y creo que ahorita sí ya se puede observar. Entonces, como venía diciendo, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a tratar de que la exposición no sea del todo aburrido. Y yo les voy a compartir un poquito de lo que pues pude comprender acerca de la conciencia. Vamos a hablar un poco acerca de los estados de la conciencia, qué implica dormir y soñar. También yo creo que muchos sabemos, pero la conciencia se puede alterar y eso está especificado en la alteración de la conciencia. Esto puede ser ya sea por medio de alguna droga, esto ya puede ser por medio de la hipnosis o la meditación también. Y vamos a estar haciendo una actividad en el intermedio para que no se duerman por ahí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ok. Como les venía diciendo, yo les voy a platicar un poquito acerca de la conciencia. Esto va dentro del curso de psicología. Somos estudiantes del Centro Universitario de Occidente, de la Universidad de San Carlos, ahí en Quetzaltenango, en Xela. Y pues yo quiero comenzar mostrándoles una imagen en pantalla. A este hombre que ven por acá, pues se llama William James, y a él se le conoce como el padre de la psicología, ahí en Estados Unidos. Él tiene un concepto específico de lo que es conciencia, y de ahí vamos a partir. ¿Qué quiere decir conciencia? Investigando y leyendo muchos artículos, incluso viendo algunos videos, hay muchos psicólogos, hay muchos doctores que no se atreven a dar una definición exacta de lo que es conciencia. Lo que ellos dicen es, sí nos pueden decir que no es conciencia, pero no sé si les da miedo o no sé si es un poco complicado, pero la verdad yo considero que es bastante complicado dar un concepto de lo que es conciencia. Pero William James, él consideraba y creía la conciencia como una corriente continua de pensamientos. Él lo asimilaba mucho al fluir de un río, que el río va con la corriente, va y se alborota y va de corrido. Esa era la definición que daba William James, pero también hay otros autores que dan un pequeño concepto o una pequeña idea de lo que sea conciencia, que esa es la primera parte que vamos a ver. Y la conciencia, algunos autores la definen como el conocimiento que tenemos nosotros como seres humanos de nuestros actos, de lo que hacemos y de nuestras emociones. Entonces, repito, este autor, y me pareció interesante, que definía conciencia como el conocimiento que tenemos nosotros de nuestra existencia, de lo que hacemos. Otras personas dicen que la conciencia es como la voz interior que te dice, mira, esto no lo hagas, esto es incorrecto, esto hacelo, esto sí te va a ayudar, y algunos la definen como esa forma. Bueno, entonces acá les coloqué. También en otros libros estaba leyendo que conciencia lo tenían acá, como lo que les venía diciendo, que es ese estado de percepción. El dibujito que está ahí es como la corriente, ¿no? La corriente que mencionaba William James, el padre de la psicología. Bueno, en este punto vamos a estacionarnos un poquitillo, un poco acá. Estados de la conciencia. ¿Qué vamos a platicar en este apartado? Vamos a platicar algo interesante, porque a partir de estos estados de la conciencia, nosotros podemos definir cuándo podemos aprender, cuándo nuestra conciencia está activa y cuándo nuestra conciencia está alterada. Partiendo de que ya tenemos, entre comillas, una definición de lo que es conciencia. Entonces, para comenzar, tenemos acá 5 puntos. La primera es conciencia enfocada, conciencia a la deriva, dividida, dormir y soñar, estado de vigilia de conciencia alterada. Se dice que cuando la conciencia está enfocada, se dice que el nivel de alerta de la conciencia es alta, está despierta totalmente. Y sucede que cuando nosotros estamos en ese nivel de conciencia enfocada, se dice que nosotros podemos aprender muy rápidamente o muy prácticamente algo que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí, en ese estado de conciencia, nosotros podemos aprender cualquier cosa que nosotros querramos. Básicamente porque los autores nos mencionan que ahí la conciencia está con luces altas, ¿no? Está muy despierta y está muy alerta. Conciencia a la deriva. ¿A qué se le llama conciencia a la deriva? ¿O cómo está
nuestro nivel de alerta. Nuestro nivel de alerta en la conciencia de la deriva está variable o cambiante. Y acá, ¿cómo lo podemos identificar? La conciencia de la deriva es cuando de repente nosotros nos sentamos y de repente alguien nos pasa la mano así como, ¿qué te pasa? ¿O qué ocurre? En ese estado de conciencia, nosotros muchas veces de repente no estamos pensando absolutamente nada, o simple y sencillamente nosotros estamos como que soñando despierto, el estado de soñar despierto, alguna utopía o algo que de repente pueda o no llegar a suceder. ¿En qué consiste la conciencia dividida? La conciencia dividida consiste en que cuando nosotros estamos haciendo más de una actividad, quiere decir que no nos estamos enfocando solo en una. Por lo tanto, en conciencia dividida, el autor que es Jeffrey Neville, pone un ejemplo que dice, la conciencia dividida, un ejemplo muy práctico de decir, es que cuando vamos manejando, vamos en nuestros autos, y de repente tenemos nuestro celular en la mano y estamos chateando o hablando por teléfono, nuestra conciencia se divide y no está enfocada. Y es por ello que nuestro nivel de concentración ahí no lo tenemos alto. Y es por eso mismo que suceden muchos accidentes por esa situación, cuando está la conciencia dividida. Entonces ahí nuestro nivel de alerta pues está, como dijimos, está dividido, no está al 100. Entonces, en el caso del estado de la conciencia en dormir y soñar, básicamente el autor nos comenta que cuando nosotros estamos dormidos, nuestro nivel de conciencia es nulo. No tenemos razón de nada. Ahí nuestro nivel de conciencia es extremadamente bajo y eso sucede cuando estamos dormidos. Entonces ahí pasa absolutamente nada. Y justamente dormir y soñar es un tema que va conectado a este capítulo. Recuerden que si ustedes tienen un comentario acerca de esto de estados de la conciencia, ustedes pueden o levantar su mano o abrir su micrófono. Yo acá tengo un dispositivo para ver si ustedes quieren hablar o quieren compartirnos alguna experiencia. Bueno, entonces vamos con el último. Conciencia alterada o estado de vigilia de conciencia alterada. ¿Cómo está nuestro nivel de alerta ahí con la conciencia? Pues nuestro nivel de alerta ahí de la conciencia es variable. ¿Y qué ocurre ahí o por qué ocurre eso? Pues esto ocurre cuando de repente nosotros tomamos sustancias, no necesariamente las que conocemos como sustancias prohibidas, sino algún medicamento, alguna situación medicada. Eso nos ocurre cuando la conciencia está alterada. Tenemos diferentes percepciones de lo que vemos. Esto de este estado de la conciencia alterada también puede ocurrir cuando entramos en una etapa de meditación, que en el caso de la meditación, yo les voy a explicar más adelante qué consiste, y en el caso de la hipnosis. Recuerden, ustedes pueden realizar algún comentario mientras nosotros pues estamos acá presentando. Entonces, yo coloqué, si usted se da cuenta, hay una pintura acá una pintura de un pintor muy famoso, que es Edvard Munch, y es El Grito, ¿no? ¿Y por qué lo coloqué en Dormir y Soñar? Porque muchas veces nuestro principal problema nosotros actualmente es que tenemos muchas cosas que hacer y nosotros como profesores tenemos que mandar planificaciones, que calificar trabajos, ver las etapas de mejoramiento de nuestros estudiantes, ver por nuestra familia, ver por la maestría. Y de repente, si nos gusta hacer algún deporte, apartar tiempo para algún deporte. Y no digamos el tiempo para pasar con la familia. Entonces, esto me recuerda a esta pintura de Edvard Munch que tenemos por acá, que es El Grito. Y antes de entrar justamente a los puntos de dormir y soñar, muchos autores o muchos especialistas en la materia nos dicen que al menos pues, nos recomiendan que nosotros durmamos nuestras 8 horas diarias. Y cuando yo hago cuentas de lo que duermo, pues me doy cuenta que al final también estoy fallando en esa parte. Vamos a hacer un test de esto, de ver cómo dormimos en un momento, pero quiero explicarles más o menos en qué consiste cada uno de estos 4 puntos. El primero acerca de la narcolepsia, el segundo acerca del trastorno de terror del sueño, el tercero que es la apnea del sueño, y 4, trastorno de pesadilla. ¿En qué consiste la narcolepsia y cómo lo define
el autor Jeffrey Neville lo define como frecuentes y terribles sueños que por lo regular suceden durante el sueño MOR, o también se le conoce como sueño MOR, que a eso le dicen como el movimiento ocular rápido o el sueño MOR. Entonces, ojo con esta definición, que es la narcolepsia, que son esos frecuentes y terribles sueños que por lo regular nosotros tenemos. Y ocurre justamente, el punto de identificación es durante el sueño MOR, ¿sí? Movimientos oculares rápidos, ¿sí? Cuando estamos moviendo y nos da de repente sueño. Ahora, trastorno de terror del sueño. El autor lo define como esas intensas pesadillas que nosotros tenemos. Esa de repente estamos conciliando el sueño, que a veces a muchos cuesta conciliar el sueño, y en medio de esos sueños tenemos terribles pesadillas. Entonces eso no hace que nosotros pues descansemos. Entonces eso pues puede o se convierte en un trastorno de terror del sueño. Vamos con el siguiente punto, que es apnea del sueño. Y justamente en la apnea del sueño es aquellos pues incontrolables deseos o incontrolables ganas o de repente un súbito deseo por querer dormir, ¿no? O son los famosos ataques de sueño. Entonces, con esto de apnea del sueño, pues es interesante ver que cómo está la psicología unida o anidada a muchos aspectos que nosotros vivimos en la vida real. Y vamos con el último que estábamos hablando, que es el trastorno de pesadilla, que a mí me podría parecer igual que el trastorno de terror del sueño. Pero acá, en el trastorno de pesadilla, sucede algo interesante, y lo que sucede es que de repente en el sueño profundo estamos dormidos y de repente nosotros sentimos como que la respiración se corta. Entonces justamente eso hace que nosotros nos despertemos, ¿no? O de repente nuestro cuerpo reacciona. Lo interesante de esto, y yo trataba de unirlo con nuestros estudiantes, porque básicamente nosotros de todo lo que tenemos o lo que hacemos, tratamos de anidarlo o de relacionarlo, hacer una relación con nuestros alumnos. Y resulta que de repente nosotros vemos a nuestros estudiantes que se duermen, que de repente solo empieza mate o algún curso y usted ve cabeceando a un alumno y de repente nosotros les decimos, no se duerma, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Y nos limitamos más a regañarlos y no de repente investigar más, y por eso me parece bastante interesante esta parte de la conciencia, ¿sí? De cómo percibimos el mundo, cómo percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos los colores con respecto al sueño. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a esta parte. Si no, al final, pero yo sé que ustedes están por ahí. Bueno, les voy a pedir apoyo con esta actividad. Y vamos a ver si me deja, vamos a ver, voy a regresar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir este link en el chat de la videollamada. Este es un pequeño test que le va a decir a usted cómo descansa o cómo duerme, o si usted tiene algún tipo de trastorno del sueño. Y se lo comparto ahí en el chat de la videollamada y usted puede realizarlo. Es algo interesante. Usted va a ir respondiendo algunas preguntas. Obviamente, esos test no nos dan un parámetro confiable, es solo una idea de lo que nosotros podamos pensar de lo que tenemos. Y obviamente se recomienda la visita de un especialista para tratar estas situaciones. Entonces, de repente, si usted puede hacer este test, le agradeceré muchísimo y de verdad me va a ayudar muchísimo. Y de repente alguien que lo pueda hacer, que de repente me pueda compartir su resultado. Vamos a tomar unos minutitos, ¿no? Ahorita me imagino que los que pueden, sí, no es ley. Los que pueden ingresar a este enlace y pueden buscar el test que dice seguro que duermes bien. Entonces usted podría empezar a hacer el test y ahí van a salir las preguntas, ¿no? Te despiertas a menudo entre las 3 y 4 de la madrugada sin motivo aparente. Se los voy a compartir para que de repente
ustedes lo puedan ver también en lo que ustedes lo hacen. Y justamente este es el test que les va a salir. Y acá aparece test, seguro que duermes bien. Haz este test para descubrir si tu sueño es reparador y apunta las claves para conseguir un buen descanso. Me pareció bastante interesante porque en lo personal yo no duermo las 8 horas que los especialistas recomiendan. Entonces, me pareció interesante que usted lo pueda pues realizar. Pues dice, te despiertas a menudo entre las 3 y 4 de la madrugada sin motivo aparente y te cuesta mucho conciliar el sueño, pues usted contesta si no, ¿sí? Entonces, yo ya hice este test. Yo, la verdad, no, yo tengo, cuando me quedo dormido por lo poquito que duermo, eh, me quedo pura piedra, no siento nada. Pero de repente si alguien lo termina y que nos comente qué resultado obtuvo o qué le recomienda en un parrafito o en un par de líneas, lo que nos pueden comentar. Entonces voy a dejar de presentar por el momento y en un minuto más yo de repente voy a esperar si alguien nos... Ahí está Cristian. Gracias, Cristian. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer, ¿verdad? Es muy interesante el pequeño test que nos acaban de decir. Realmente, pues en el caso mío me aparece que en teoría, pues supuestamente gozo de un buen descanso. Sin embargo, pues aquí me indica que en cierto modo, pues pudiera tener yo un trastorno de apnea del sueño o un síndrome de piernas inquietas. Realmente pues es muy interesante porque justamente hace como 3 años sufrí un pequeño inconveniente en el cerebro, tuve casi un punto de derrame cerebral y realmente pues a partir de ahí mi cardiólogo y los doctores especialistas me indicaron que sí, efectivamente tendría que cumplir casi la mayor parte de veces con mis 8 horas de sueño, ¿verdad? Y entonces, por lo mal, es muy importante tener este tipo de recomendaciones, ya que al final, pues, el cuerpo se descansa y realmente, pues, ayuda demasiado, ¿verdad? Entonces, gracias, Celso, realmente muy interesante este tipo de actividades que sí nos ayudan, no solo para nosotros, sino que también se lo podríamos practicar a los miembros de nuestra familia para que también nosotros en cierto momento dado también los apoyemos a ellos, ¿verdad? Gracias, Cristian. Gracias por el comentario. De verdad lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Justamente esta es la parte que me parecía interesante, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos no tenemos el cuidado con respecto a dormir y soñar con respecto al sueño. Y pues si nadie más nos quiere compartir como que su resultado o de repente qué le generó esta mini exposición, pues yo le agradecería mucho. Michael, gracias. Gracias, Celso. Buenas tardes a todos y buen provecho. Fíjate que a mí también me salió la parte de que enhorabuena, gozo de un buen descanso, pero también, como lo decía el compañero, me llama la atención que le dice el test a uno que lo invita a no bajar la guardia porque causa de estos trastornos que pasan por acá es el estrés. Y en definitiva, todos los maestros, hoy por hoy, bajo la modalidad que trabajamos, está hasta las nubes. Entonces, llama la atención eso, que hay que tener cuidado con eso. Los hábitos como tener el teléfono cerca, tener televisión en el cuarto, ese tipo de cosas, ¿no? Que llama la atención y estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero porque, bueno, a uno le sale ese resultado, pero por ejemplo, identifico que mi hermana está teniendo esos hábitos, entonces ya sé hacia dónde puede ir alguno de sus males y pues algo trataré de hacer para evitarlo, ¿no? Pero sí es bastante, a pesar de que sabemos que no es totalmente confiable, pues esa guía ya nos dice de algunos buenos hábitos que podemos tomar. Muy bueno el test. Gracias, te agradezco Michael por tu colaboración. Gracias, muy atinado tu comentario. Bueno, para no quitarle el tiempo a mis compañeros, voy a cerrar mi participación y les voy a volver a presentar mi pantalla, solo para cerrar mi presentación y que pase el compañero Dani o Astrid. Y voy a quitar esto de por acá. Bueno, entonces esta es la actividad, usted ahí tiene el link, puede compartirlo, hay muchos más tests, eso lo podemos encontrar en internet, un montón de cosas.
Bueno, para terminar este capítulo, vamos a hablar acerca de la alteración de la conciencia. Y yo creo que esta parte es importante y es interesante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o de repente sí nos damos cuenta de que cargamos la conciencia alterada, pero yo solo voy a hablar de dos. Y en este punto voy a hablar que suele suceder la alteración de la conciencia por medio de la meditación e hipnosis o por medio de drogas. En el caso de la meditación e hipnosis, el autor daba como una definición casi similar y yo la confundía, pero al final la meditación es un proceso de concentración hacia solo a un objeto o una partícula o alguna situación en específico. En el caso de la meditación, pues nosotros nos autoinducimos pues a ese estado. En el caso de la hipnosis, pues es un proceso que nos llevan a un punto específico. Y de igual forma, nosotros sabemos que en el caso de las drogas, en el caso del alcohol, en el caso de otras muchas sustancias, pues genera que nuestra conciencia se vea alterada. Es por eso que muchas veces de repente yo he escuchado a algunas personas que me dicen, cuando voy a mencionar esta droga porque creo que es una droga muy popular y creo que tiene mucha relación en el ámbito educativo y nosotros estando en el campo nos damos cuenta de muchas situaciones que pasan con nuestros alumnos. Y me comentaba una persona que me hablaba acerca de la marihuana y me decía, cuando una persona consume marihuana y me dice, en mi ejemplo, me dice, lo que me sucede es que como que despierta todos mis sentidos y como me doy cuenta que hay otras cosas aún más, me decía, que las que me doy cuenta normalmente, me decía. Entonces me decía como que si tu estado de conciencia se abre aún más. Y justamente en esta parte, pues para terminar, me parece interesante esto de la conciencia, ya que al final, como les venía diciendo, no hay un concepto específico de la conciencia, pero sí sabemos que la conciencia, pues es el concepto que nosotros tenemos de lo que nos rodea. Me refiero a que, por ejemplo, este color lo miramos de rojo, esto lo miramos de verde, pero simple y sencillamente, pues es como nosotros percibimos la luz o cómo absorbe esos objetos la luz. Muchas gracias por su atención. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero y perdón por extenderme mucho. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar acerca del capítulo del aprendizaje. Solo me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Sí la pueden ver? Sí se observa. Muchas gracias. Bien, dentro de este módulo vamos a abordar 4 aspectos muy importantes. El primero es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje cognitivo y la aplicación de poner el reforzamiento en práctica. Durante la exposición, si alguien desea comentar o reforzar algo de lo que yo esté exponiendo, con mucho gusto puede encender su micrófono y hacer sus observaciones. Antes de iniciar, vamos a realizar una actividad. Les voy a pedir de favor que entren a Menti con el siguiente código. Me confirma si logran entrar. Astrid, disculpe, no sé si usted está presentando toda su pantalla porque nosotros solo observamos la parte de Microsoft PowerPoint, más no la presentación en pantalla completa. Eso solo es mi duda. No, sí estoy compartiendo ya en presentación, digamos, déjenme ver.
Les aparece únicamente el documento en sí, digamos, no la presentación. Exactamente, solo el documento en PowerPoint, más no la presentación. Ay, qué raro, porque sí estoy compartiendo. Permítame. ¿Solo pudieron observar el código para poder ingresar a Menti? No, Astrid, te iba a comentar que no, ya no pude ver el código. No, ¿No? solo si nos lo dicta. Ahora voy. 6106 7989. Lo envié en el chat para que ustedes puedan copiarlo de ahí. ¿Pudieron ingresar? Sí, Astrid, ya puedo. Ya puedo. Gracias. Lo que creo que no estás compartiendo pantalla. Sí, ahora lo voy a hacer. Gracias. ¿Logran ver mi pantalla? Sí se ve, Astrid. Sí. Ok. Ya hay 5 respuestas. Bueno, entre las respuestas que ustedes han colocado, ¿verdad? Cuando vemos el vaso de agua, rápido nosotros nos imaginamos, como dicen algunos, una Coca-Cola, o nos imaginamos que hay demasiado calor, ¿verdad? Lo asociamos con que hay demasiado calor, otros con el frío. Hay quienes que con un refresco. Y con la siguiente información, por favor, hay otra pregunta, no sé si logran, si me hacen favor y la pueden contestar. Bueno, me aparece que tengo 8 respuestas, pero no sé por qué no me aparecen acá. Entonces, les voy a pedir, de favor, perdonen el inconveniente, de que de repente puedan darme su respuesta activando su micrófono. A mí se me destiemplan los dientes, Astrid, entonces cuando miro mangos verdes, es... Sí, igual compañera, la Ajá. reacción es la sensación en los dientes. A mí también me pasa lo mismo. ¿Alguien más? A mí me gusta mucho el mango verde, entonces es como que se me hace agua en la boca en una frase así. Ya somos dos. ¿Alguien más? Bueno, como decía la compañera, igual, a mí yo cuando veo la imagen de los mangos, de hecho cuando estaba haciendo la diapositivas y estaba haciendo la actividad, yo veía el mango y yo empezaba aquello de que me imaginaba con pepita, con limón y sal, y empezaba a asociar varios ingredientes con los que yo podía comerme ese delicioso mango.
Entonces, esta actividad es para ir entrando de lleno a lo que nosotros vamos a trabajar. Supuestamente ya tengo en presentación mis diapositivas. No sé si lo logran ver así o todavía sigue como documento. Pues ahorita solo vemos lo de Menti. Pero ya como presentación directamente Sí, o como documento. En modo presentación. Sí. Bueno, gracias. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje por el cual un estímulo previamente neutral llega a provocar una respuesta idéntica o similar a la generada originalmente por otro estímulo, como resultado de la asociación entre ambos estímulos. Ustedes preguntarán por qué está la imagen del perro, y si se dan cuenta hay 4 fases, ¿verdad? Compañera, disculpe que le interrumpa, fíjese que no visualizamos su presentación. ¿No se ve? Solo ¿Están veo... viendo todavía la página de Menti? Sí, Con Menti, compartiendo mente. ¿Mente todavía? Sí, así es. Perdón, gracias, ahorita lo corrijo. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, Astrid. Gracias. Bueno, como les repetía, ¿verdad? En la imagen que nosotros podemos observar, hay 4 fases del perro. Y es que en la primera, hay un plato de comida y se ve que él está salivando. En la segunda vemos una campanita y la reacción del perro, pues él no saliva, sino que está ahí nada más observando, ¿verdad? En la tercera podemos observar que el sonido de la campanita con la comida ya provocó una reacción de salivación. Y en la cuarta, pues vemos de que el perro, solo con el sonido de la campanita, ya está salivando. Y es que para entender cómo aprendemos las respuestas necesitamos considerar el trabajo del psicólogo ruso Iván Pavlov. Y es que él descubrió la forma de aprendizaje conocida como condicionamiento clásico. A pesar de que el descubrimiento de Pavlov se encuentra entre los más importantes de la psicología, es que se dice que en realidad ocurrió por un accidente, porque él en sí estudiaba el sistema digestivo de los perros. En los principios del condicionamiento clásico está derivado en 3 fases. Entonces, relacionado con la imagen que tenía anterior, Iván Pavlov hizo un experimento en el cual el perro era sujetado a un aparato, él era amarrado y tenía un espejo. Adelante del espejo a él le colocaban comida, entonces cuando él veía la comida, él empezaba a salivar. Y un ayudante se colocaba detrás del espejo y empezaba a sonar la campanita cada vez que se le colocaba la comida al perro. Durante un tiempo transcurrido, ya al sonar únicamente la campanita, automáticamente el perro ya empezaba a salivar, ¿verdad? Y eso se debía a que al inicio, cuando solo colocaban la comida, había un estímulo neutral condicionado. Y tenía una respuesta neutral, que era la salivación. El timbre de la campanita se convertía en un estímulo neutral, el cual no tenía no tenía en sí la reacción del perro salivar. Durante la fase 2, que se da el condicionamiento, que es cuando ya se mezcla el estímulo neutral con el estímulo neutral condicionado, que en este caso es el timbre y la comida en la boca, pues el perro empezaba a salivar. Y ya en la tercera fase del condicionamiento, cuando ya el perro escuchaba únicamente el timbre, que este sonido ya se había convertido en un estímulo condicionado, pues ya se obtuvo una respuesta condicionada, que fue la salivación, al momento de solo escuchar el sonido del timbre.
En una perspectiva cognitiva sobre el condicionamiento clásico, aparece el psicólogo Robert Rescorla. Y es que desde la perspectiva de Rescorla, el condicionamiento clásico implica un proceso cognitivo mediante el cual el organismo aprende a anticipar sucesos con base en claves llamados estímulos condicionados, que llevan a predecir con claridad la ocurrencia de dichos sucesos. Y es que el psicólogo Robert adoptó una perspectiva cognitiva para explicar el condicionamiento clásico. Este psicólogo desafió el enfoque conductista y el conductista convencional del que el condicionamiento clásico es simplemente el resultado de la asociación repetitiva de un estímulo que antes era neutral y un estímulo no condicionado. Entonces, Rescorla declaró de que el condicionamiento depende de un factor cognitivo, es decir, el valor informativo de un estímulo condicionado como señal confiable para predecir la ocurrencia del estímulo no condicionado. Entonces, Rescorla decía de que hay bastantes implicaciones en relación con la supervivencia, y él hacía mención de que, por ejemplo, los perros y otros animales tienen más probabilidades de sobrevivir sin aprender a responder con la salivación a claves de qué alimento está presente. Y esto es dado a que pues ellos se preparan para tragar la comida. Entonces, también hace mención de que él explica en sí que es probable de que nosotros desarrollemos temor, por ejemplo, cuando nosotros vamos al dentista, ¿verdad? Y estamos afuera y empezamos a escuchar el ruido de sus maquinitas, pues automáticamente nosotros lo asociamos con dolor. Y es que la primera vez ni hemos entrado y nosotros ya estamos escuchando el ruido, o con los niños pasa, ¿verdad? Escuchan los niños el ruido y que ya no quieren entrar y que tienen miedo y que lloran. Entonces él explicaba de que, por ejemplo, este condicionamiento, conforme usted vaya asistiendo a citas con el doctor y usted vea que no en todos los procesos hay dolor, entonces no siempre va a generar un temor el ruido de las máquinas. Entonces esto es lo que Rescorla hace mención. Con el condicionamiento operante, que son aprendizaje por medio de las consecuencias. El condicionamiento clásico puede explicar cómo nosotros aprendemos respuestas relativamente simples y reflexivas. Por ejemplo, como la salivación y el parpadeo, así como respuestas emocionales asociadas con el temor y con el desagrado. Sin embargo, el condicionamiento clásico no puede explicarnos cómo aprendemos nosotros las conductas más complejas. Por ejemplo, usted se levanta por las mañanas, se baña, se arregla. Si trabaja, usted sabe que tiene que ir al trabajo, realizar las actividades en su trabajo, regresar a casa, tener un tiempo para compartir con su familia. Entonces, para explicar estas dichas conductas, necesitamos nosotros considerar una forma de aprendizaje llamado condicionamiento operante. Con el condicionamiento clásico, pues explicamos el aprendizaje que resulta por medio de la asociación con estímulos antes de que ocurra una respuesta. En el condicionamiento operante está lo que es la ley de efecto de Thorndike. Y es que de acuerdo a esta ley, él dice que tenemos más posibilidades nosotros de repetir las respuestas que tienen efectos satisfactorios en nosotros y menos de repetir aquellas que provocan incomodidad. Solo por favor, si alguien quiere hablar o algo, no veo si levantan la manita, entonces si encienden su micrófono les agradecería. Sí, Astrid, Miguel Ángel quiere hablar, si no estoy mal. Por favor.
Sí, lo que pasa es que hay una cuestión, la presentación no sé si sigue la de condicionamiento operante, porque se quedó estática en condicionamiento clásico, no sé, pregunto. Tengo otra donde voy por el ley de efecto, no sé si esa es la que están viendo ustedes. No, estamos viendo siempre la de condicionamiento clásico. Perdón. Yo creo, Astrid, que te funcionaría compartir pantalla completa. Donde le des compartir, dale compartir pantalla completa. Ok, gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, perdón. Bueno, como les decía, ¿verdad? En esta ley, pues este psicólogo nos hace de que nosotros tenemos más probabilidades de repetir todas las respuestas que sean satisfactorias para nosotros y pues menos de repetir aquellas que provocan una incomodidad. Entonces, Edward construyó un aparato llamado caja acertijo. Y es que en una jaula colocó a un animal, que en sí era un gato, que tenía que realizar un acto simple, que como ustedes lo pueden ver, pues él necesitaba jalar la cuerda, que se puede ver ahí en la caja, para poder escapar y alcanzar un plato de comida colocado a su vista, justo fuera de la jaula. Entonces, cuando el gato está encerrado, pues él lo primero que hace es ir viendo cómo salir, ¿verdad? De qué manera él puede salir a agarrar la comida que está fuera de la jaula. Y este es un proceso aleatorio de ensayo y error, que era lo que le llamaba el psicólogo Edward. Entonces, él dice que los animales atinaban a manifestar conducta exitosa, porque las respuestas eran adecuadas, eran entonces consolidadas por el placer que producían y adquirían más probabilidades de repetición en el futuro. Entonces, si se colocaba el gato nuevamente en la caja, pues él ya sabía, él iba a seguir repitiendo el de estar jalando la pita, porque él sabía que cada vez que jalara la pita iba a poder salir y poder comerse lo que estaba afuera. El condicionamiento operante, según Skinner, entonces él decía de que la conducta humana está determinada por completo por las influencias ambientales y genéticas. Entonces, este psicólogo fue un poco polémico, y lo que lo hizo más polémico fue su creencia en el conductismo radical, el cual sostiene que la conducta, tanto animal como humana, está determinada por completo por las influencias ambientales y genéticas. Lo que en la caja de Skinner que ustedes pueden observar, pues es un aparato experimental que contiene un mecanismo liberador de alimento que el animal activa cuando responde de determinada manera. Entonces, por ejemplo, si él presionaba el botón, iba a obtener comida. Entonces, mediante el condicionamiento operante, los organismos aprenden respuestas, como presionar una barra o un botón que se puede observar en la caja. Entonces cuando producían cambios, que se refería a que se liberaba alimento. Entonces, en esta forma de aprendizaje, los resultados en sí dan una respuesta determinan, la probabilidad de que la acción ocurra de nuevo. Entonces, este tipo de réplica es a la que se le conoce como respuesta operante, o más simplificada únicamente como operante. En los principios del condicionamiento operante se habla acerca de los refuerzos, y es que está dividido tanto en refuerzo positivo como refuerzo negativo. Y es que en el reforzamiento positivo, la introducción de una recompensa
la cual se vuelve un reforzador positivo. Después de que ocurre la respuesta, fortalece dicha respuesta, ¿verdad? Y en el fortalecimiento negativo, la eliminación de un estímulo repulsivo, después de que ocurre la respuesta fortalecerá la misma. Entonces, aquí hay dos ejemplos. En el reforzador positivo, la conducta que se tiene es de que el niño se lava los dientes antes de dormir. El reforzador que se aplica en este caso es de que los padres elogian al niño, ¿verdad? Lo felicitan, le dice que está bien y así sucesivamente. El efecto que va a producir en el niño es de que la probabilidad de que él se incremente el lavado de los dientes, va a incrementar la probabilidad, ¿verdad? Y es que me pasa mucho con mi hijo, porque a mí, por ejemplo, con él, a mí me costaba que él guardara sus juguetes después de jugar. Él quería que yo lo hiciera. Entonces, cada vez que yo le pedía de favor a él que lo recogiera y él lo hacía, pues yo lo elogiaba, yo le agradecía, yo lo abrazaba. Y en efecto, pues él lo que hace ahora, pues ya no tengo necesidad de estarme diciendo, mira, recoge los juguetes. Ahí te recordás de los juguetes, porque entonces él mismo ya sabe de que cuando termina de jugar, tiene que recoger sus juguetes. En el refuerzo negativo, el ejemplo que está es que, por ejemplo, cuando uno tiene dolor de cabeza, se toma una aspirinita, ¿verdad? O toma una ibuprofeno, que es la conducta que nosotros tenemos. En este caso, el reforzador va a ser de que cuando usted se la toma, pues el dolor de cabeza le va a desaparecer. Y el efecto que esta pastilla va a tener en usted es de que es muy probable que cuando usted tome una aspirina en el futuro, pues va a ser únicamente cuando tenga dolor de cabeza, ¿verdad? No es que todos los días va a estar tomando usted la pastilla, sino que como usted ya vio que le desapareció el dolor de cabeza, pues cuando usted vuelva a tener dolor de cabeza, pues usted muy probable va a volver a tomar la aspirina. También están los reforzadores primarios y los secundarios. Y es que el reforzador primario es aquel que, por ejemplo, puede ser la comida o la estimulación sexual, porque son naturalmente gratificantes y son aquellos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades o nuestros impulsos biológicos básicos. Mientras que un reforzador secundario son aquellos aprendidos, como por ejemplo el dinero. Cuando usted trabaja, usted sabe que va a tener una recompensa que va a ser el dinero. Entonces, estas desarrollan sus propiedades como tales, debido a su asociación con los reforzadores primarios. También tenemos acá lo que es el aprendizaje por escape y el aprendizaje de evitación. Es que se dice que el aprendizaje por escape dice que un organismo aprende a escapar de un estímulo repulsivo al realizar una respuesta operante. Entonces, la conducta de escape es reforzada en sentido negativo por la eliminación del estímulo repulsivo. Entonces, por ejemplo, podíamos enseñarle a la rata que al oprimir la barra, podía también generar en la caja que veíamos de Skinner de que podía sufrir una descarga eléctrica. Entonces, la rata tenía que aprender a que, por ejemplo, cuando se encendía la luz, recuerdo que la explicación decía de que era como aquello de que hay comida, entonces al presionar la barra o el botón, pues la rata sabía que iba a obtener comida. Mientras que cuando presionaba el botón y recuerdo que no había luz, pues sufría cargas eléctricas. Entonces, el aprendizaje de escape en sí es, como la palabra lo dice, ¿verdad? Escapar de un estímulo repulsivo. Y el aprendizaje de evitación es el que permite que un organismo evite un estímulo repulsivo. Y es que el organismo aprende a realizar una respuesta que elude un estímulo repulsivo. Entonces, aquí era donde hago mención nuevamente de que la rata en la caja de Skinner podía recibir una señal, que era un timbre, por decirlo así, y de que estaba a punto de sufrir una descarga eléctrica. Entonces, si estaba el timbre, pues podía ella evitar
esa descarga eléctrica. También está lo que es el castigo, y es que el castigo es una introducción de un estímulo repulsivo o el retiro de un estímulo reforzador después de una conducta particular, lo cual conduce al debilitamiento o supresión de la respuesta. Entonces, el castigo es la cara opuesta del reforzamiento, y es que este fortalece o incrementa la conducta que lo precede, mientras que el castigo tiene efecto opuesto, que es el de debilitar o suprimir la conducta. Entonces, en el ejemplo que vemos acá, hay dos tipos de castigo también. Hay un castigo que es positivo y un castigo que es negativo. Entonces, por ejemplo, la conducta en el castigo positivo es de que usted cuando va a comer, usted va a morder un pimiento rojo y picante, pues el castigo va a ser de que su lengua le va a arder, ¿verdad? O le va a arder los labios. Y el efecto que este va a tener en usted para poder disminuir la frecuencia de la conducta es que usted va a evitar morder los pimientos rojos en un futuro, ¿verdad? Mientras que en un castigo negativo, en un parque de juegos, un niño golpea a otro niño. Entonces, esa va a ser la conducta del niño. Su castigo, ¿cuál puede ser? Puede ser de que primero el niño puede ser alejado del parque de los juegos, o bien se le va a ordenar al niño a que esté apartado durante cierto tiempo. El efecto que va a hacer al que el niño disminuya su frecuencia es de que pues el niño ya no va a querer golpear a otros niños en el parque de juegos, porque ni modo, ¿verdad? Él quiere seguir asistiendo al parque de juegos. Aparte que tampoco quiere estar sentado solito y ver cómo todos los demás se divierten. Entonces, estos son dos claros ejemplos de los tipos de castigo. Tenemos lo que es el aprendizaje cognitivo, y es que este proceso ocurre sin la oportunidad de demostrar primero la respuesta aprendida o ser reforzado por esta. Solo permítame que se acaba de ir la luz y no sé si me va a afectar lo del internet. ¿Se pueden ver todavía todo en mi pantalla? Perdón. Sí, se observa. Sí, Gracias. Perdón, es que hubo un apagón de luz y no sabía si me iba a afectar lo del internet. Continuando con el aprendizaje cognitivo. Digamos de que nosotros deseamos aprender el camino para llegar a la nueva casa de un amigo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas por decirlo así, por el pueblo, hasta que al fin encontremos la casa, ¿verdad? O podemos, mientras vamos dando esas vueltas, podemos decir, bueno, aquí en esta esquina hay que cruzar a la derecha. O de repente en aquella venta de pollo, yo recuerdo que debemos de bajar. O bien nosotros en nuestra imaginación, pues vamos a crear un mapa en donde nosotros podamos describir el camino y poder llegar a la nueva casa del amigo que nosotros vamos a visitar. Y es que el aprendizaje cognitivo conlleva a procesos mentales que no podemos observar de manera directa. Es decir, pensar, procesar información, resolver problemas y crear imágenes en nuestra mente. El aprendizaje por razonamiento, pues es un proceso de búsqueda mental de soluciones para un problema hasta que ocurre el surgimiento de una solución. Y es que este aprendizaje por razonamiento no depende de esperar a que surja un rayo de inspiración, ¿verdad? Que nosotros nos inspiremos para poder solucionar el problema, sino que nosotros al intentar resolver en nuestra mente, nosotros vamos a reorganizar, a estructurar cuáles podrían ser nuestras posibles soluciones. Y es lo que pasa muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a dormir supuestamente, y lo que pasa es de que me recordé de cierta cosa, o yo sé que tengo algún problema con algún alumno,
Entonces, en lugar de usted dormir, está pensando en qué estrategias va a utilizar con su estudiante, porque él no le aprende de esta manera, qué metodologías implementar, qué tareas va usted a realizar con ellos, qué actividades. Entonces, esto entra también en lo que es el aprendizaje por razonamiento. Y el aprendizaje latente es el que ocurre sin reforzamiento aparentemente y que no se muestra hasta que se brinda el reforzamiento. Y es que este es una especie de aprendizaje oculto que ocurre, pues como lo dice, ¿verdad? Sin reforzamiento y que no se revela el desempeño en el momento que ocurre. Entonces, la conducta aprendida se muestra solo cuando es reforzada. Entonces, por ejemplo, si podemos observar la imagen, el niño está colocando los cilindros uno encima de otro. El aprendizaje latente, pues lo podemos ver que antes de que él ya pudiera ensamblarlos todos correctamente, el aprendizaje ya estaba, que era la manera en cómo él empezaba a ubicar los cilindros. Entonces, se nota, por ejemplo, cuando él ya en lugar de solo colocar uno arriba de otro, él ya puede formar ciertas figuras con eso. Entonces, hasta que ya está el reforzamiento, ya es que se ve ese aprendizaje. Y el aprendizaje por observación. Este proceso por observación es un proceso, por observación e imitación de la conducta de otros. Este aprendizaje también se le puede llamar vicario o modelado. Y es que este aprendizaje es muy notorio tanto en nuestros estudiantes como para quienes ya somos padres de familia, se ve mucho en nuestros hijos. Y es que ellos imitan todo lo que ven, ¿verdad? Todo lo que nosotros como padre de familia o como docentes hacemos. Incluso si ustedes observan la imagen, pues el niño en la televisión está viendo a un sujeto que tiene con una botella, quiere intentar pegarle a la señora y le tiene tapada la boca para que ésta no pueda gritar, ¿verdad? Entonces el niño con su peluche y con su pacha está imitando exactamente lo mismo que él está observando. Y muchas veces pasa con nuestros alumnos que nosotros queremos, por ejemplo, estamos y miren, pongan atención o miren, hagan esto. Y resulta que cuando nosotros estamos también en alguna reunión con compañeros, hacemos exactamente lo mismo. Está, por decirlo así, la directora o alguna compañera explicando o hablando de algo y hay quienes estamos o en el teléfono o estamos platicando con el otro compañero. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Entonces, hay un dicho que dice que como uno es de estudiante, lo mismo le espera a uno cuando uno es docente, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje es el que uno puede notar más, que se da mucho más tanto en nuestros estudiantes, como les repetía, como con nuestros hijos. Para poner el reforzamiento en práctica, pues se dice que para modificar la conducta mediante el reforzamiento es importante establecer una conexión clara o contingencia entre la conducta deseada y el reforzamiento. Para nosotros poder aplicar el reforzamiento hay unas ciertas características que debemos de tener, y es que la primera dice que nosotros debemos de ser específicos, es decir, indicar las conductas específicas cuya frecuencia de repetición usted desea incrementar en su estudiante. Y debemos de utilizar un lenguaje también específico. Aquí en el libro nos daba un ejemplo en donde dice que en lugar de decir, Javier, me gustaría que limpiaras tu habitación, usted puede, después de jugar, usted podría decirlo de esta manera. Javier, cuando termines de jugar con los bloques, necesitas devolverlos al estante. Debemos de seleccionar también un reforzador. Y es que esto hay que identificar un reforzador que el niño valore. Por ejemplo, si al niño le gusta ver televisión, o pasa mucho con los niños de primaria y de preprimaria, que les encanta cuando uno les da una estrellita dorada o les da una carita alegre, ¿verdad? Entonces aquí en esta área es de que, por ejemplo, el reforzador nosotros lo tenemos que tener a la mano también, porque no le vamos a decir al niño,
por ejemplo, si te portas bien, te vas a ganar una estrella dorada. Y el niño efectivamente se portó bien. ¿Y qué pasa? Ay, olvidé las estrellitas, ¿verdad? O mañana te lo doy. Entonces, eso dice que nosotros no lo debemos de hacer. También tenemos que explicar la contingencia. Entonces, por ejemplo, era lo que les decía. Aquí cuando le decimos a Javier que guarde sus juguetes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a reforzar diciéndolo, Javier, cuando devuelvas todos esos bloques al estante, vas a obtener una estrella dorada. O si al niño le gusta ver televisión y usted lo está aplicando con su hijo, ¿verdad? Cuando tú guardes tus juguetes, vas a poder ver televisión. También tenemos que registrar la frecuencia de la conducta deseada, ¿verdad? Cuántas veces se realiza esa conducta. Y también nos pide de que desacostumbremos al niño a reforzador, es decir, no siempre que recoja los juguetes nosotros le vamos a premiar, sino que hay que ir poco a poco desacostumbrando al niño a ese reforzador. Y también tenemos lo que es el prodigar elogios. Entonces, algo muy importante que hace mención aquí entre las guías que nos dan para poder prodigar elogios es de que nos pide que nos conectemos. Es decir, cuando nosotros vayamos a elogiar al alumno, que nosotros tengamos ese contacto, ¿verdad? Que nosotros podamos observarlo y ver a los ojos. Y yo recuerdo también de que dice que cuando uno también va a regañar a los niños, uno debe de verlo a los ojos para poder explicarle el por qué se da cierta cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablamos de conectar, pues les pedimos, se refiere a que nosotros tengamos un contacto visual con el niño. También nos pide de que utilicemos abrazos, ¿verdad? Que combinemos tanto el que nos podamos ver de cara a cara, por decirlo así, que nosotros también podamos combinarlo con abrazos. Y que nosotros debemos de ser también específicos, es decir, vincular el elogio con la conducta deseada. Entonces, en vez de ofrecer, dice, elogios vagos como eres una hermana mayor grandiosa o eres una grandiosa hermana mayor, dice que lo debemos de relacionar con el refuerzo para que este logro sea notable. Entonces, por ejemplo, si usted le dijo eso porque la niña estaba cuidando a su hermano mientras usted hacía cierta acción, usted podría decirle, gracias por cuidar a tu hermanito mientras yo hablaba por teléfono. O sea, usted debe de agradecer, no debe de ser específico en el por qué usted le está elogiando, ¿verdad? Sé que también debemos de evitar adulaciones vacías. Y es que los niños son tan inteligentes que estos pueden identificar las adulaciones vanas. Entonces, este tipo de adulaciones pueden provocar que los niños piensen, ¿por qué la gente necesita inventar cosas sobre mí? ¿O qué es lo que está mal en mí que la gente siente que necesita encubrirlo? Entonces, aquí se da lo que son los elogios indiscriminados, que pueden también tener el desafortunado efecto de provocar un sentido inflado de autoimportancia en los estudiantes. También debemos de evitar lo que son las repeticiones, y es que debemos de evitar emplear las mismas palabras cada vez que nosotros elogiemos al niño o al estudiante. Entonces, por ejemplo, si usted le va a decir a Juanita que es asombroso y se lo va a decir todos los días, pues la niña, cuando usted se lo vuelva a decir, para ella ya no va a tener aquella relevancia, ¿verdad? Entonces, al estarlo repitiendo, el encomino pronto perderá su encanto. Y por último, entonces nos dice de que no finalicemos con una nota amarga. Por ejemplo, a veces decimos, ay, te felicito, hoy sí limpiaste el cuarto, pero te faltó ordenar los juguetes. Entonces nos dice de que nosotros no tenemos que finalizar de esa manera. Al contrario, por ejemplo, si el niño limpió su cuarto y se tardó mucho tiempo, en lugar de decir, te felicito, limpiaste tu cuarto, pero mucho te tardaste, nosotros podemos cambiarlo por estoy orgulloso de cómo limpiaste tu cuarto. Pero la próxima vez lo puedes hacer más rápido. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado cuando elogiemos.
incluso en una conversación que tenía el día viernes con mi directora en una reunión, salió esto de los elogios, el tema de conversación, ¿verdad? Y ella nos comentaba que ella se molestaba porque su mamá le decía de que tenía que limpiar el cuarto, ¿verdad? Entonces ella se apuraba, ella limpiaba y ella emocionada limpiando el cuarto, y que cuando la mamá entraba le decía, ay, qué bonito, limpiaste el cuarto, lástima que ya lo vas a ensuciar. Entonces ella decía de que su respuesta o su forma de actuar era, bueno, de todas formas lo voy a volver a limpiar. En ese momento ella lo volvía a desarreglar, porque ella le molestaba que la respuesta terminaba, era como que lástima que ya lo vas a ensuciar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando nos dice de que no debemos de finalizar con una nota amarga. Y eso sería todo. No sé si tienen algún comentario para poder reforzar lo que expuse. Si no, le vamos a dar la participación a Dani. Gracias, Astrid. No sé si alguien quisiera intervenir o pasamos a la presentación. Bueno, mientras yo preparo mi presentación, bueno, sería bueno que nos tomemos un respiro por la hora que ya llevamos, ¿verdad? Entonces yo voy a preparar mi diapositiva. Muy bien, no sé si me confirman si se ve mi diapositiva. Se ve, pero no está en modo pantalla. Es en pantalla. Presentación, modo presentación. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Sí, muchas gracias, compañeros. Gusto de saludarlos. Igual, licenciado, un gusto poder saludarlo en esta tarde. Somos del grupo número 2. Ya llevamos expuesto el tema sobre la conciencia, que los puso compañero Celso, y también el tema del aprendizaje por Astrid. A mí me corresponde exponer sobre la memoria. Entonces, antes de adentrarnos del tema, pues vamos a hablar un poquito sobre las cosas, sobre algunos puntos importantes sobre la memoria. Y como ustedes pueden ver la imagen ahí en la presentación, pues dice que lo que más se asemeja a la memoria, pues es una computadora, ¿verdad? Que es la que guarda información. Algo muy parecido, incluso una parte del libro de Jeffrey Neville dice de que la computadora fue elaborada tomando el mismo modelo de nuestra memoria, de nuestro cerebro. Dentro de mi presentación, ustedes quizá van a escuchar palabras como memoria, por supuesto, y mente. Cuando vemos esta imagen, pues no sé si a algunos les gusta ver las películas, pero a mí me llamó la atención una película que se llamaba Réplica. No sé si alguien la ha visto, pero en esta película lo que trata es de que como que hacen un experimento y extraen la mente de la persona y la pueden trasladar a un robot. Entonces, algo así pasa, ¿verdad? Con nuestra memoria, que es aquella que guarda la información, pero eso es un poco de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahora, otro punto importante sobre la memoria es de que, y que a veces nos preocupa, es de que si alguien nace con mayor cantidad de memoria o con mayor capacidad de memoria que otro, pues el libro menciona de que no, que nadie nace con una mayor capacidad de memoria que los demás, sino que depende mucho de cómo nosotros ejercitemos nuestra memoria. Muy bien, entonces en sí el libro trata la memoria, y esto quisiera resaltarlo y que usted lo comprenda también, de que la memoria funciona como un sistema. Y si hablamos de un sistema, tiene pasos, y aquí podemos ver los pasos.
En primera instancia tenemos una entrada de información. Después de esa entrada de información, pasa a la codificación, a un almacenamiento y a una recuperación. Ahora bien, nos vamos a centrar en la codificación. Cuando entra la información a la codificación, existen tres formas. Está lo acústico. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos memorizar un número de teléfono, a veces lo empezamos a repetir varias veces. Y entonces el sonido de nuestra voz entra a nuestro cerebro y eso hace que se nos quede el número de teléfono. Entonces es una forma de codificar la memoria, de forma acústica. Otra forma es la visual, cuando vemos objetos y los relacionamos o les damos un significado a esos objetos. Eso también fortalece nuestra memoria y es una forma de entrada de información a nuestra mente. Y la otra es la forma semántica. Por ejemplo, todos tenemos nuestro correo electrónico y tenemos la clave del correo electrónico. Pero ¿qué hacemos para que no se nos olvide la clave del correo electrónico? Pues algunos lo anotan en su agenda, ¿verdad? Y otros, pues, la fecha de nacimiento. Colocan la fecha de nacimiento con el fin de que no se nos olvide. Ahora, cuando hay una codificación, pasa a un almacenamiento. Y en el almacenamiento lo que hace es retener la información en la memoria, para luego convertirla o transformarla a la recuperación. Y la recuperación lo que hace es retener la información para que en un futuro nosotros la podamos volver a evocar y tenerla presente. Muy bien, vamos a avanzar con los niveles de la memoria. Cuando yo leí el título de niveles de la memoria, yo pensé en memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Y cambió un poco. Los niveles de la memoria, pues está el sensorial a corto plazo y memoria a largo plazo. Dice que la memoria sensorial tiene un tiempo breve y desaparece rápidamente. Principalmente la memoria sensorial está habilitada o a través del tacto, de la vista, del gusto, del olfato y del oído. Son nuestros sentidos los que perciben esa información y la trasladan a nuestro cerebro, con la salvedad de que acá pues no tarda mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos dentro de la memoria sensorial la ecónica. La memoria ecónica es como un registro fotográfico que tenemos en nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, bueno, la imagen de nuestro papá, todos podemos evocar esa imagen, ¿verdad? O la imagen de nuestra mamá. Y rápidamente se nos viene el rostro de las personas, ¿verdad? Eso es como un registro fotográfico de los rostros de las personas que conocemos. La memoria eidética, dice que la memoria eidética se puede recordar detalles. Aquí me llamaba mucho la atención en la memoria eidética. Dice que este tipo de memoria podemos recordar detalles muy exactos de una imagen, pero lo malo de esta memoria es que desaparece a los 10 años de edad. Y por ejemplo, bueno, nosotros a nuestra edad casi ya no tenemos esa memoria eidética. Y tenemos la memoria ecoica, de eco. Esta entra principalmente a nuestros sentidos por medio de los sonidos. Entonces, en resumen, la memoria sensorial es muy corta. Cuando vemos a una persona, la eidética cuando apenas tenemos 10 años dice que desaparece, y la ecoica es la de los sonidos. Muy bien, ahora pasamos a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo dice que tiene una aproximación de duración de 30 segundos. Y acá se hace o se asemeja como un pizarrón donde nosotros podemos ir colocando todas nuestras imágenes, nuestros recuerdos, nuestro aprendizaje, pero que acá es fundamental. Si no se da un aprendizaje formal, desaparece. Pero si nosotros lo reforzamos, ese conocimiento pasa a la memoria a largo plazo. Muy bien, y la memoria a corto plazo está dividido de la siguiente manera. Dice el loop fonológico. El loop fonológico es aquel
que nos ayuda con el lenguaje y los sonidos. Tenemos también el boceto visual, que son las figuras almacenadas en nuestra mente, los objetos, las figuras de los objetos que nos podemos recordar. Por ejemplo, si yo le digo la figura de su automóvil, y todos recordamos, ¿verdad? Podemos recordar la figura de nuestro auto. Muy bien, y tenemos la memoria intermedia. Aquí es donde se da la información visual y la información auditiva. Cabe resaltar acá el ejecutivo central. Dice que el ejecutivo central funciona como el motor de la memoria a corto plazo. Es aquí donde se determina si desaparece o pasa a la memoria a largo plazo el conocimiento o el aprendizaje o el rostro de la persona que estamos conociendo. Es aquí donde se da la magia de la memoria, por decirles así. Muy bien, ahora pasamos a la memoria de largo plazo. Muy bien, dice que la memoria de largo plazo es superior a la memoria de corto plazo y a la memoria sensorial. La memoria de largo plazo es donde se guarda la información. Y aquí la información puede estar días, semanas, años y hasta toda nuestra vida. Son esos recuerdos que podemos guardar desde cuando éramos niños, por ejemplo. Y tiene los siguientes pasos, Tiene la consolidación. Dice que la consolidación es cuando se convierten los recuerdos a largo plazo. Algo que llama aquí la atención es de que durante la lectura del libro de Jeffrey Neville decía de que las 24 horas después de haber aprendido un tema, por ejemplo, son cruciales. Si en esas 24 horas nosotros hacemos otras actividades distintas y distraemos nuestra memoria, nuestra atención y nuestra mente, ese conocimiento se van a ir perdiendo. Por eso es importante, decía, de que cuando estudiamos es muy importante dormir bien, porque lo que hace la memoria en ese tiempo de dormir es ir almacenando la información. Y a veces, por ejemplo, decimos, mañana tenemos examen, y a la 1 de la mañana estamos estudiando, ya consideramos de que ya no se nos queda nada, ¿verdad? Por eso dice de que la consolidación es muy importante, dormir bien. Entonces, cuando tengamos exámenes, jóvenes, recuerden dormir bien, por favor. Muy bien. Y la memorización. La memorización es un tema muy discutido, por ejemplo, dentro de las escuelas, pero dice que su fundamento está en la repetición auditiva de las cosas. Un caso muy típico de la memorización es las tablas de multiplicar. Creo que la mayoría de nosotros aprendimos las tablas de manera memorizada, repitiendo en voz alta para que nuestro cerebro captara la información y evocara esa información nuevamente. Y lo que hacíamos era repetir en voz alta para que se nos fueran quedando las palabras. Entonces las tablas. Entonces la memorización es algo muy importante. Pero también tenemos el ensayo elaborativo. Y esto llama mucho la atención porque en el ensayo elaborativo lo que nos dice de que nosotros podemos mejorar nuestra memorización cuando le asignamos un significado a las cosas. De esa manera, nosotros podemos mejorar nuestra memoria y podemos evocar de una manera rápida el conocimiento. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, los acrónimos, si no estoy tan mal. Por ejemplo, las iniciales de cada tema y rápidamente se nos viene a la mente qué significa cosas como esa. Muy bien. Ahora dentro del tema tenemos esto que es muy importante, lo que recordamos. Creo que todos recordamos. Y dentro de esto tenemos la memoria declarativa. La memoria declarativa nos sirve para guardar información personal. Por ejemplo, nuestro número de DPI, nuestro número de teléfono, nuestra dirección, nuestro nombre. También tenemos la memoria episódica. Dice que la memoria episódica se conforma por las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, cuando aprendimos a montar bicicleta, más de alguno se cayó, ¿verdad? Y si yo les hago recordar eso, pues todavía algunos dirán, sí, yo me recuerdo y fue de tal forma, y hasta recordamos los detalles de cómo fue. Tenemos la memoria
semántica, dice que la memoria semántica lo que hace es guardar información general, por ejemplo, el proceso de despeje de variables. Esa es la que nos ayuda, la que guarda esos procesos, esos algoritmos. Tenemos la memoria retrospectiva. La memoria retrospectiva son sucesos del pasado, por ejemplo, el día que nos graduamos, todos recordamos ese día. Y la memoria prospectiva es la que nos ayuda a guardar información de eventos futuros. Por ejemplo, la realización del Remen Quetzaltenango. Lo tenemos presente. No ha pasado, pero la memoria nos ayuda a recordar que sí va a pasar, ¿verdad? Entonces, hasta en eso está la memoria para controlar nuestros pensamientos de nuestro diario vivir. Muy bien, ahora vamos a pasar a una interactividad, pero dentro de la interactividad, vamos a... Hay unos tips que el libro nos presenta antes de pasar a la interactividad. Por ejemplo, yo me imagino para las maestras de preprimaria o de primero básico. Ahí decía que es más fácil que el estudiante se aprenda el abecedario de forma fraccionada, por partes. Por ejemplo, como está la imagen acá, A, B, C, D, perdón, A, B, C, D, E, F, G, H, que aprendérselo de esta manera, todo de corrido. La memoria capta mejor la información cuando fraccionamos la información. También sucede lo mismo con cuando queremos memorizar números. La mejor forma es que nuestro cerebro, o lo que nosotros debemos de hacer es fraccionar los números. Por ejemplo, el número de la izquierda, si yo les pregunto, ¿alguien puede memorizar este número? Está muy grande. Pero lo que podemos Compañero hacer, Dani, diga, ya no está presentando. ya no. Solo vemos la diapositiva, pero no en modo presentación. Ah, sí, 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 así lo tengo, gracias. Bye. Pero, digamos, si ese número mayor lo fraccionamos, es más fácil de recordarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una actividad. Vamos a dejar de compartir un momento y vamos a buscar. Aquí está. Muy bien, deme un momentito, lo voy a buscar para hacer la actividad. Bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, compañero. Sí, gracias. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es ejercitar nuestra memoria. Eso es lo que vamos a realizar en este momento. Entonces, bueno, lo más común para ejercitar nuestra memoria es un juego de memoria. Entonces, vamos a iniciar. ¿Pueden ver la presentación? Disculpe. Sí, ¿Pueden ver el juego de memoria, perdonen? Sí se ve. Sí, muy bien. Bueno, entonces voy a pedir la participación de alguien. Vamos a nombrar mejor. A ver, compañero Domingo, ¿me está escuchando? Sí, Dani. ¿Qué Muy tal? bien. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero Domingo. El juego consiste en de que usted tiene que memorizar las caras y la posición. Entonces yo voy pasando mi mouse sobre las imágenes y le voy a ¿Qué me poner dijo? Las imágenes. y tiene que memorizar las caras y la posición. Ah, ok. No soy tan bueno en esto, pero vamos a. Vamos a ver, ¿ya puede ver las caras?
¿Está listo? Compañero Domingo. Sí, otra vez le decía. Otra vez. Sí, por favor. ¿Ahora sí? Sí, vamos a intentarlo. ¿Dónde está el perro? ¿En qué número? El perro está en el 7. Vamos a ver. Correcto, muy bien. Vamos a seguir ejercitando nuestra memoria. Ahora le voy a... Gracias, compañero Domingo. Ahora le voy a pedir de favor Gracias, Dani. vamos a Julia. Julia, ¿me escucha? Sí, Dani, lo escucho. Bueno, vamos a subirle la dificultad porque ahora ya hay más imágenes. ¿Está lista para ver las imágenes? Sí, Dani. ¿Está lista? Sí, voy a intentar. Está fácil. ¿Dónde está el bulldog? ¿En el 10? El 10. Correcto. Muy bien. Y vamos con la última. Ahora ya le vamos a ir subiendo la dificultad. Vamos a ver el compañero Haroldo. ¿Haroldo está por ahí? Sí, compañero, aquí estoy. Bueno, ¿está listo? Voy a ir pasando las imágenes. Correcto. ¿Listo? Sí, ¿Dónde está el husky? en el numeral 4. Correcto, muy bien. Ahí está, muy bien. Lo que hicimos ahorita fue hacer un pequeño ejercicio de memoria. Lo que nos sirve es para ejercitar nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, gracias a los que participan, vamos a continuar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se aprecia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando, ya es la parte final. Tenemos ahora la memoria de procedimientos. La memoria de procedimientos es muy importante porque es la que nos ayuda principalmente cuando ejecutamos un instrumento musical. El libro hacía una referencia de que científicamente no se puede explicar cómo son los movimientos de nuestros músculos o cómo son esas órdenes de nuestros músculos cuando ejecutamos un instrumento musical. También dentro de la memoria de procedimientos tenemos la memoria implícita. ¿Qué significa la memoria implícita? Cuando escuchamos una canción, rápidamente nos hace recordar pues alguna etapa de nuestra vida o algún evento de nuestra vida, ¿verdad? Cabe mencionar también de que la memoria implícita dice que no necesita mucho esfuerzo, es rápida, al contrario de la memoria explícita. Es muy utilizada en matemática. La memoria explícita, cuando necesitamos recordar una ecuación, hasta estamos ahí viendo para arriba, para los lados, porque lo que queremos es recordar. Entonces hacemos un esfuerzo para recordar, por ejemplo, una ecuación matemática. Están los recuerdos flash. ¿Alguien puede decirme qué evento es el de la imagen de arriba? De las Torres Gemelas, del 11. El 11 de septiembre, correcto. Gracias, compañero. Todos recordamos ese evento. Dice que los recuerdos flash son aquellos momentos o sucesos históricos que todos nos recordamos. Podemos recordar, por ejemplo, en el ataque terrorista del 11 de septiembre, qué estábamos haciendo, dónde estábamos, porque fue un evento que impactó todo el mundo. Entonces,
eso queda guardado en nuestra memoria. Ahora tenemos los recuerdos falsos. Aquí decía, voy a tratar de explicarlo, digamos, de que cuando una persona va a testificar ante un tribunal, lo que hacen es escuchar su versión de los sucesos. Y para ello necesita la memoria. Pero los recuerdos falsos dice que son engañosos porque en ellos interviene la imaginación. Entonces, cuando la imaginación, por decírselo así, se combina con la memoria, a veces puede crear representaciones o imágenes que no fueron verdaderas. Y vamos a este tema que a todos nos pasa, olvidar. Dentro de olvidar tenemos la interferencia retroactiva. Esto pasa cuando en un día, por ejemplo, alguien podría recordarse de lo que habló el doctor Domingo hoy, temprano, todo lo que él dijo. Es muy difícil recordar lo que él dijo, todo, paso a paso, es muy difícil, ¿verdad? Muy bien, también tenemos la interferencia proactiva. La interferencia proactiva se da cuando es inicio de año, y yo creo que a algunos nos ha pasado, a la mayoría, cuando alguien firma un cheque, cuando es enero o es año nuevo, cuando nos damos cuenta, anotamos el año 2020, por ejemplo, y cuando nos damos cuenta que ya estamos en 2021, ¿verdad? Se nos va. Entonces ahí es una interferencia proactiva. Y ahora pasamos a la amnesia. Hay dos tipos de amnesia, la amnesia retrógrada y la amnesia antirretrógrada. La primera es aquella en la que no nos permite recordar eventos de nuestra vida pasada. Y la amnesia antirretrógrada es aquella de que no nos permite guardar eventos que estamos viviendo, por decirlo así, ¿verdad? Valga la redundancia. Y las causas pueden ser físicas, por ejemplo, dentro de las físicas, una enfermedad o un accidente. Y las psicológicas, cuando se habla de las psicológicas, habla de una separación. Cuando nos olvidamos de nuestros datos, en realidad nos olvidamos quiénes somos. Y para finalizar tenemos la biología de la memoria. Bueno, dentro de la biología de la memoria, lo que dice el libro de Jeffrey Neville es de que los recuerdos, dice que están guardados en las redes neuronales, y que eso se ubica en el hipocampo. Entonces ahí es donde se guarda nuestra memoria. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para fortalecer nuestras neuronas? Pues lo que debemos de hacer es ejercitar nuestra memoria para que esas conexiones pues estén más activas, y cuando nosotros necesitemos evocar un recuerdo, pues estén como que a la mano, ¿verdad? Entonces, una de las maneras de la biología de la memoria que nos indica es de que la clave es fortalecer nuestras neuronas. Ahora, ahí decía algo muy importante de que no existe una evidencia de que los suplementos para la memoria nos ayuden a recordar de una mejor manera. Por ejemplo, la publicidad de Sucrol, donde nos dicen que vamos a aumentar nuestro rendimiento. Científicamente dice que no hay un estudio comprobado que nos diga que sí, eso es